se acabaron el antropoformismo. Cristo no es tan solo una figura espiritual. Cristo fue un personaje histórico que en la historia de la humanidad causó una impresión tan y tan grande que la historia es dividida antes y después de él. Y yo hablaba en la iglesia la semana pasada, porque se murió la mamá de uno de los miembros de la iglesia y me tocó hablar en el funeral. Y hablamos un versículo que dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Esto es importante porque cuando Pablo está hablando, tú estás en Romanos, Pablo está apelando a ese concepto que tenían los judíos que dividían la historia en la era presente y la era del porvenir. Esa era presente para el judío era mala. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando ese hijo de David que llegara y estableciera el reino y les quitara el yugo opresor de los romanos. Por lo tanto, toda era presente para el judío, todavía en el día de hoy sigue siendo mala. Ellos están esperando la era del porvenir. Y esa era del porvenir estaba marcada por un suceso que decía de la siguiente manera: antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, el Señor enviará al espíritu de Elías, el cual hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero la labor del espíritu de Elías, lo que iba a hacer era presentar precisamente al Mesías prometido al pueblo de Israel. Cuando aconteciese eso, se dividía la historia en antes y después para el pueblo de Israel. La era presente se acabaría y comenzaría la era del porvenir. Por eso yo siempre he dicho que para el que ha conocido al Señor, la era del porvenir es la que se está manifestando en la vida de nosotros. No entendí eso, se lo voy a explicar. Todo individuo, déjame ponerlo otra vez. ¿Qué pasa? Más facilito. Pues mira, más facilito. Usted sabe que la historia se mide antes y después de Cristo. Pero es una historia que narra los sucesos que estamos viviendo desde que se creó el hombre. Pero tu historia también es dividida por Cristo. Porque tú eres uno antes de conocer a Cristo y eres otro después de conocer a Cristo. Y todavía el Cristo que dividió la historia quiere dividir tu historia. Dígame, yo me lo estoy gozando, pero es que es importante, porque de eso es que se trata, eso es lo que estaba hablando Pablo. Pablo estaba hablando, utilizando un concepto que el judío se podía relacionar, pero te estaba mirando a ti y me estaba mirando a mí. Te estaba diciendo que el tiempo presente puede estar lleno de aflicciones, de dolor, de procesos, de retos, de desafíos. Pero ¿sabes una cosa? El día que nazca el Salvador en tu corazón, se divide tu historia. Y el presente que era malo se convierte en uno bueno y comienzas a vivir el porvenir. Dígame todo, que no lo entiendan. Sí, pues yo creo que usted reciba. Y quizás no me entienda algún concepto así, pero yo creo que usted reciba esto. Porque eso es que se trata. Nosotros hemos venido a presentarle a uno que quiere dividir tu historia. Que te está mirando y quiere dividir tu historia. Y cuando yo pensaba el espíritu de la vida, pues mire, interesante porque el suceso de Jesús, del nacimiento de Jesús, es profetizado 700 y pico de años antes por el profeta Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6, ¿sabe cómo dice? Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado Consejero Admirable, Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. ¡Aleluya! Déjenme abajo y delante de eso. Déjenme gozar, pero yo no estoy saboreando. Le voy a explicar por qué.
Porque usted sabe que todo nacimiento es un acontecimiento, ¿verdad? ¿Cuántos son padres aquí y madres? Cuando nació su hijo, ese mes antes hubo baby shower, hubo celebración antes de que su hijo naciera. Y si usted pues hizo eso no grave y sabe lo que casi siempre lo primerizo, nadie quiere averiguar, quiere que sea sorpresa, ¿verdad? Pero como quiera, usted preparó ese cuarto, ese día los varones sufrimos porque hay gato. Y la mujer pues quiere tener todo ready. Y mandan a arreglar el cuarto, mandan a comprar la mejor cuna, mandan a las mejores galas para que ese niño cuando nace, cuando salga del hospital, para que tenga cuando se va a presentar en la iglesia, lo que sea. Pero usted sabe, es un acontecimiento. Todo nacimiento. Ahora, imagínese usted todo nacimiento real de un rey que va a nacer. Ahora, eso es lo que está anunciando Isaías, porque esa porción de Isaías 9, si queremos ser claros y precisos, en esa porción no se estaba hablando de Jesús, se estaba hablando de Josías. Isaías está profetizando el nacimiento de Josías. Lo que pasa es que esto es una profecía que tiene un doble cumplimiento. Se cumplió en Josías, pero Josías es tipo de Cristo. Y luego, al pasar los años, los fariseos tomaron esta profecía como una profecía mesiánica. Y por eso es que hoy la citamos con propiedad de que se refiere a Cristo. Pero dice eso, lo más importante es que estamos hablando de Cristo. Okay. El asunto es que cuando Isaías profetiza eso, hay que ver el contexto en que se encuentra ese pueblo dividido en guerra, el reino del norte en contra del reino del sur, Asiria amenazando al reino del norte para destruirlo. Prácticamente el rey de Judá, Acaz, no quería escuchar el consejo del Señor. Había caos, había crisis, había tinieblas. El profeta estaba indignado con la situación que vivía su pueblo. Sin embargo, cuando llega al capítulo 9, comienza a profetizar sobre el futuro, la palabra del Señor. Porque déjame decirte, ¿sabes cuál es la enseñanza? Que Dios siempre va a anunciar tu bien en tu peor momento. Dios siempre te va a hablar de lo que tienes reservado para ti cuando tú estás hecho una porquería. Cuando la vida te ha azotado, por lo menos tú te lo piensas, es que Dios aparece en escena para decirte, todavía yo estoy en control. Todavía yo estoy contigo. Todavía yo tengo cosas grandes para manifestarlas en tu vida. Esto es importante, mi amigo. Porque esta palabra se cumple 700 años después de que Isaías la dijera. Pero ¿qué significado tiene para nosotros hoy en día? Pues mire, sencillo. Cuando el profeta dice un niño nos es nacido, lo que está diciendo es que Dios se va a hacer igual a nosotros. Porque todo lo que entra legalmente a esta tierra tiene que nacer de una matriz. El único ilegal es el enemigo de las almas, el diablo. Que lo botaron de allá, lo mandaron a poner debajo de la planta de Adán y no lo dejó salir de ahí y ahora está encima de tu cabeza poniendo pensamientos negativos para